Días, licenciada Carmen Quirós, mi nombre es Denise Velázquez y voy a hacer el resumen de la unidad 3 y unidad 4 de la materia de evaluación psicológica. Comunicación de los resultados. Todo proceso de evaluación concluye con la integración de los resultados obtenidos y su comunicación al cliente o sujeto. Ello es una condición científica, así como un requisito ético que el psicólogo debe cumplir. Esta fase tiene a su vez dos subfases, que son la integración de los resultados obtenidos y la comunicación al cliente sujeto, que puede ser oral o escrita. En la integración de los resultados, en este punto el evaluador debe integrar los datos obtenidos de tal forma que el conjunto permita responder a la demanda y los objetivos de la evaluación y que tendrá en cuenta cualquier potencial congruencia de los resultados. Además, formulará las recomendaciones pertinentes producto de la evaluación. En cuanto a la comunicación de los resultados, ya manifesté que puede ser oral o escrito, existe diversidad de opiniones sobre si primero debe exponerse o hablarse al cliente o sujeto de forma oral y luego hacerlo en un informe escrito, o por el contrario, primero se debe hacer un informe escrito y preceder de forma oral. En cuanto a las condiciones del autoinforme, se presentan varias, entre ellas el tiempo, que es referido al momento en el que se produjo el evento sobre el que se informa. De acuerdo a esto hay tres tipos: retrospectivo, concurrentes y futuros. En cuanto a la situación, hace referencia bien en el laboratorio o consulta o bien en la situación natural donde el evento ocurre. En el tercero hablamos sobre las preguntas, que hacen referencia al modo de formular las cuestiones con el fin de obtener informes de los sujetos sobre sí mismos. Existen tres formas de preguntas: las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. En cuanto a las respuestas, podemos hablar que existen tipos de respuestas abiertas, dicotómicas, escalares o por orden de preferencia. En los tipos de autoinforme, los más relevantes que voy a nombrar son la entrevista, que es un procedimiento ampliamente utilizado con distintos objetivos o propósitos, que entre ellos son conseguir información u ofrecer información en la evaluación e intervención psicológica, indagar sobre características de personalidad, estrategias, incidentes críticos, habilidades, competencias y datos bibliográficos de proceso de selección. En cuanto a el cuestionario, estos son autoinformes estructurados tanto en lo referente a la pregunta como a su respuesta. Evalúan conductas o clases de conductas especificadas de antemano. En estos casos se pide información sobre eventos que ocurren habitualmente, aunque las preguntas se refieren a cuestiones de la vida real. Estas se presentan en forma verbal y las respuestas se registran en forma estructurada. Generalmente son realizados para evaluar distintas variables de personalidad. Luego están los autorregistros, que estos son una técnica semiestructurada en la que el sujeto se le suministra una hoja de papel en la que figura específicamente la conducta que debe anotar y las condiciones en que debe hacerlo, siendo el sujeto el que da cumplimiento enteramente al protocolo. En cuanto a los pensamientos en voz alta, que es otro tipo de procedimiento, estos recogen información preferentemente cognitivas que se obtienen en el momento de producirse y que suelen englobarse bajo la denominación de pensamiento en voz alta. En cuanto a la comunicación de los resultados, por lo que se refiere a los informes de los resultados, como ocurre en el informe escrito, estos deben tener las siguientes características. Primero, ser expresados con un lenguaje oral comprensible al destinatario, tanto en su formato verbal como en su sentido teórico y práctico. Ser presentados dentro del relativismo científico en el que se encuentran, en el sentido de que toda afirmación en ciencia se mueva en un intervalo de confianza determinado. Comenzar con los resultados relativos a la demanda del sujeto cliente y posteriormente examinar una por una todas las restantes conclusiones y recomendaciones, teniendo en cuenta en cada caso las potenciales repercusiones y o decisiones que puedan o deban tomarse. Si se requiere una intervención, discutir las distintas alternativas de tratamiento existentes con sus potenciales efectos y costes. Y en el caso de que el evaluador no esté preparado para realizarla, discutir con el sujeto o el cliente
les habrá de explicar quién deberá hacerse cargo. Si se trata de un informe que incluye la valoración de una intervención, se deben facilitar los resultados mediante gráficos u otros formatos que permitan la comprensión del cambio efectuado en el sujeto. Algunas cuestiones sobre la calidad de los informes. Las garantías que proponen o que vamos a hablar aquí pues son las siguientes. Primero, tener en cuenta el tiempo de referencia y el nivel de transformación del evento por el que se pregunta. Segundo, cuando se utilicen autoinformes directos, tener en cuenta el grado de transformación que requiere el evento, preguntando y, si es posible, verificar concurrentemente los autoinformes sobre el pasado. Luego está utilizar el autoinforme sobre las conductas motoras o fisiológicas como un primer procedimiento de recogida de información a la hora de cribar y obtener las conductas importantes del sujeto. Luego, pues en los autoinformes es necesario que cuando son de eventos internos deben ser considerados como datos sobre contenidos cognitivos o subjetivos que posteriormente deberán ser examinados intrasubjetivamente. Los autoinformes sobre contenidos cognitivos, experiencia emocional, autocalificaciones, valoraciones, atribuciones, etc., han de ser entendidos como la expresión verbal de eventos internos. Otras aproximaciones de la construcción de test desde la teoría clásica de los test es que no deben entenderse como alternativas al proceso de construcción tal y como se acaba de presentar. Resulta más adecuado diferenciarlas por su acento en alguno de los pasos del proceso o en la orientación hacia determinadas propiedades de las mediciones obtenidas. La construcción racional es la aproximación racional. Inicia el proceso de elaboración del test con una redacción de la población inicial de ítems. Los ítems se construyen de forma que sea evidente que compartan relaciones lógicas o racionales con el constructo social y como se ha definido por los autores del test. A continuación, se administran los ítems a una muestra para someterse a un análisis de ítems y finalmente se selecciona la población, el número deseado para la versión final del test o cuestionario. En cuanto a la construcción empírica, también se inicia el proceso de construcción del test con la elaboración de los ítems. Aquí se pretende elaborar ítems que maximicen las diferencias entre las respuestas de las personas en la dimensión o constructo de interés, o dicho de otra manera, ítems que optimicen la predicción de una medida, criterio o estatus determinado. Por tanto, la construcción empírica de cuestionarios se basa en las diferencias postuladas entre las respuestas de las personas sobre las dimensiones de interés en lugar de sobre los ítems en sí. En cuanto a la construcción analítico-factorial, el proceso de construcción se caracteriza por analizar factorialmente una gran población de ítems, generalmente tomado de diferentes tests para determinar las dimensiones básicas que subyacen al conjunto de ítems. Estas dimensiones básicas se convierten en escalas o factores con cargas factoriales más altas en dichos factores que son utilizadas finalmente para construir el test o cuestionario. En cuanto a la clasificación de los test psicométricos, de las diferentes clasificaciones que hay, pues vamos a resaltar dos, que son que la primera hace referencia a las estrategias de construcción seguidas para la elaboración del test, según las cuales los test pueden ser clasificados en teóricos racionales, empíricos y o analíticos factoriales, según el énfasis que el constructor haya puesto en alguna de las fases de construcción establecidas anteriormente. En segundo lugar está la clasificación de Cronbach en 1992, que manifiesta que según la demanda de rendimiento que se le hace al sujeto, se divide los test en test de rendimiento máximo y test de rendimiento empírico. Los test de rendimiento máximo son aquellos que requieren recoger los niveles más altos de rendimiento de una persona, aquellos que exigen al sujeto que rinda al máximo de sus posibilidades, mientras que los test de rendimiento máximo tienen una respuesta verdadera, y esa es la que se requiere del sujeto. Lo importante en cada ítem es su nivel de dificultad o la rapidez de ejecución que exige. Según esto, la clasificación dentro del grupo se establece entre
test de potencia y test de velocidad. En los test de potencia, los ítems van aumentando progresivamente la dificultad y se trata de determinar el nivel máximo de ejecución que un sujeto alcanza sin límite de tiempo. En cuanto a los test de velocidad, se componen de ítems con índices con dificultad similares y en los que es importante determinar la cantidad de ítems bien resueltos en un tiempo limitado, porque lo que interesa establecer al evaluador es el nivel de eficacia y precisión a ritmo impuesto. El grupo de los test de rendimiento típico estarían formados por todos aquellos instrumentos que intentan recoger el modo habitual de comportarse de un individuo, o sea, test de personalidad, cuestionarios, escalas o inventarios de intereses y aptitudes. Volviendo a Pervin, este grupo sí poseería la característica de ser técnicas voluntarias, pues en estos tests el sujeto percibe generalmente el constructo que se trata de evaluar y por tanto tiene el control sobre sus respuestas. En cuanto a los cuestionarios de personalidad multidimensionales, se trata de buscar en función del modelo teórico que siga el constructor, un conjunto de rasgos bien seleccionados que caracterice el modo de actuar de una persona, que recoja una muestra de comportamientos que sean generalizables en tiempo y en individuos. Existen tres teorías factoriales clásicas de personalidad que son las propuestas por Wilford, Cattell y Eysenck. Las dos primeras estudian los factores primarios, mientras que Eysenck se centra en los secundarios. Según Coulomb, son teorías jerárquicas y congruentes entre sí. Distinguen el nivel de respuestas concretas del sujeto, los hábitos de respuestas, las facetas de la personalidad según los hábitos de respuestas y los rasgos o factores según las facetas. Las limitaciones actuales de la evaluación informatizada, realmente el uso del ordenador en tareas de aplicación no está muy difundido y en tareas de corrección e interpretación su utilización es bastante escaso. Se debe más a la imposibilidad actual de una corrección manual. Así, mientras que en centros educativos y empresas, los sistemas de corrección e interpretación informatizada son requeridos por los psicólogos por una cuestión de economía. En las consultas clínicas y educativas no se acogen de forma positiva estos formatos. Además, es bien conocido que la evaluación informatizada deja fuera otros elementos no verbales que en una evaluación tradicional se recogen como señales, ya sean gestos faciales, tono de voz, etc., y anulan la interacción que existe entre el evaluador y el evaluando, que pueda tener cierta influencia en la ejecución. Otra cuestión a tener en cuenta, en general podemos decir que se han hecho diferentes tipos de estudios sobre validez de la evaluación informatizada.